Bueno, como anunciábamos a través del cartel que se ha hecho prácticamente el día de hoy, vamos a hablar de asesinatos que han tenido lugar en Aguilar de la Frontera. Lo hacemos porque a través de este directo, pues porque, como todos sabéis, la situación que estamos atravesando ahora mismo en la provincia y en Aguilar no es la más idónea como para salir a grabar a la calle, aunque este programa luego sí que lo podrán ver también nuestros abonados de televisión. Como he dicho, hablamos de asesinatos nuevos que mi compañero Fran está investigando y está dejando recopilados en una obra que se llama Crónica Negra de Aguilar de la Frontera, si no me equivoco. Sí, Diego, Ingenio y yo estamos realizando este trabajo que, bueno, si nos lo permite más que el tiempo, la enfermedad, volveremos a sacarlo en formato libro en el que se recoge la crónica negra de Aguilar. La crónica negra va desde las epidemias que hubo en el pueblo, desde los suicidios que hubo en el pueblo, desde los crímenes, los asesinatos, pasando pues por crímenes sin resolver, por ejemplo, por las tormentas que hubo en Aguilar, que recordamos la más famosa de los últimos años que fue en 2010, y sin embargo tuvimos otras de iguales dimensiones y circunstancias y ocurrió en el siglo, a primeros del siglo XX. Todo lo que nosotros hablamos no es invención nuestra, es algo que nosotros estamos investigando, que nos encontramos en el archivo, nos encontramos en la prensa histórica y como tal lo contamos. Cuando hablamos de crímenes, parece que Aguilar nunca ha tenido nada de asesinatos y de cosas así. Bueno, pues Diego y yo nos basamos en el siglo XIX y XX, es decir, 2 siglos relativamente es muy poco en el campo de la historia y sin embargo alcanzamos, si no me equivoco, al, creo que hay ciento y pico asesinatos, suicidios hay un montón, de los que hemos recogido sobre todo en la vía del tren, cercano a la estación, que nosotros ya grabamos un programa de suicidios en la vía del tren, incluso crímenes sin resolver, que de hecho hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Para ir adentrándonos un poco en la materia y después de haber comentado por encima el proyecto que tenéis en mente, tanto Diego Ingenio, buen amigo y compañero también del programa, y tú en este caso, eh, hablar sobre un asesinato que desvelamos también en Madinfor Televisión, en nuestro programa de Misterio de Aguilar, un asesinato que se producía en ese lugar al que acudíamos en el último programa, en el programa de cierre de temporada de esta tercera edición del programa. ¿En qué consistió exactamente ese asesinato? ¿Qué fue lo que pudimos desvelar, Fran? Bueno, en ese asesinato lo que ocurrió fue que hubo una muerte violenta causada por un hijo a su madre. Por el tema de dinero, la madre mandó a este muchacho a comprar. Este chico se gastó el dinero en la taberna, en beber, y cuando llegó a su casa había perdido el dinero y no había traído la comida que necesitaba la madre. Se ensalzaron en una pelea y en una de aquellas el hijo tiró a la madre al suelo y con un cuchillo le cortó el cuello. La dejó allí desangrándose hasta que murió la mujer. Ese es uno de los casos que hemos podido constatar in situ, en el sitio en el que ocurrió, que ya sabes tú que nos ocurrieron esas cosas tan interesantes que ya contamos en su momento. Fuera de ese asesinato tenemos más, hemos recabado más. En este caso me comentabas también el de unos ladrones en el arroyo de la Limosna, si no me equivoco. Sí, en los tiempos en los que nos estamos moviendo nosotros con nuestras investigaciones, hemos encontrado crímenes de todas clases. Estos ladrones se dedicaban a robar las caballerías, los caballos que tenían en los cortijos, en las casillas y demás. ¿Qué ocurrió? Que se encontraron con la Guardia Civil le pidió los papeles de esos caballos, porque antes llevaban igual de documentación que si fuese un coche, ¿vale? Una guía en la que se comentaba que era. Le pidieron la documentación, al no tenerla, le dieron el acto y ¿qué ocurrió? Que no se pararon. Entraron en una refriega con la Guardia Civil y en la zona, para conocer un poco el arroyo de la Limonda, está dirección hacia Moriles, y esto se dio entre Las Minas y Moriles. Si tú recuerdas, cuando grabamos el programa de bandolerismo,
Estuvimos Sí. por aquella zona relativamente cercana a aquella zona y es que aquello era propicio pues, para pasar estos ladrones que robaban los caballos y demás. Allí hubo una refriega, la Guardia Civil empezó a disparar, mató a un ladrón en el acto y al otro lo encontraron en el arroyo de la Limonda, agarrado todavía al caballo, pero ya sin vida, con el cuerpo hacia abajo, con la cabeza destrozada y la barriga también de los tiros que le habían dado. Ujú. ¿Cómo? Tengo varias preguntas. La primera es que, más que nada enfocada a tu afán por conocer este tipo de historias, sobre todo de los siglos en los que nos estamos moviendo, 19 y 20 comentaba. ¿Cómo, qué interés te lleva a ti el investigar este tipo de sucesos, Fran? El interés no es más que el que destaco con mi labor de historiador. Lo que yo busco es encontrar esas cosas que no se han descubierto todavía en Aguilar o que no se le habían puesto los ojos. Se ha puesto de moda el tema del turismo, de misterio y demás, y a partir de ahí, con todas las historias que yo he conocido, todas las leyendas que se conocen en el pueblo, los sucesos extraños que me han venido mucha gente a contarlo, pues me dediqué a investigar. Yo sabía perfectamente que en nuestro pueblo tenía que haber muchos crímenes y tenían que ocurrir muchos crímenes. Eh, Mm. Fue empezar y te digo que no nos ha costado mucho descubrir toda esta cantidad de asesinatos que hubo, pero asesinatos de todas clases, asesinatos por amor, asesinatos de violencia de género, asesinatos por borrachera. Hemos encontrado prácticamente de todo. Es impresionante lo que hay en el pueblo. Seguimos avanzando un poco. Otro de los asesinatos que me comentaba que fue bastante sonado en su época, el del parricidio de Francisco Martín. De Francisco Martínez. Eso ocurrió entre Aguilar y Puente Genil. Fue un caso de estos muy sonado en la época, salió en la prensa histórica, se describe que lo llevó, en este caso, la audiencia de Aguilar, y la mujer de Francisco Martínez, otra de esas personas bellas que parece que nacen en este mundo, tenía ganas de acabar con la vida de su marido y convenció a su propio sobrino. ¿Qué hicieron? Estuvieron esperando a que Francisco, en la casa donde vivían, se quedase dormido, se quedó dormido en una silla. Cuando se quedó dormido, la mujer aprovechó, cogió un mosino, que es una herramienta de corte, digamos, antigua, la gente Del lo campo. conocerá del campo, y mientras el sobrino le daba de palos en la cabeza hasta que consiguió mm, abrírsela, ella le cortaba con el osino. Acabaron con la vida del hombre en ese instante y de esa forma tan brutal. Cuando se personaron allí la Guardia Civil para ver el cuerpo y el juez, tuvo que ser brutal aquella imagen. Supongo que sería sonado en el municipio, ¿no? Y también fuera, ¿no? Sí, todos estos crímenes en su momento fueron muy sonados. Lo que ocurrió es que con el tiempo se han quedado olvidados. Ya comentamos mucho el de la mujer que la mató el hijo. Empezamos a conocerlo por el tema de la prensa histórica, sino, y sobre todo la gente que en el lugar donde estuvimos, pues sí lo sabían la historia porque se la habían contado de forma oral, pero si no es Mm. así, no se hubiera conocido ese crimen. ¿Se saben los motivos por los que se llevó a cabo este crimen del que estamos hablando? El del parricidio. Desde el Sí. parricidio siempre hay cuestiones sentimentales, siempre hay cuestiones sentimentales. Habría que indagar en los expedientes de las sentencias judiciales para saber qué los motivó o en los testimonios. Nosotros no hemos encontrado los testimonios de lo que se dijo en ese momento. Lo único que se encuentra es la muerte y siempre son cuestiones sentimentales, rencillas personales. No podemos decir que Francisco fuese bien o malo porque no lo tenemos. No podemos decir que se portase bien o no con su mujer. El caso es que ella se decidió a acabar con su vida y así fue. Convenció a su sobrino y entre los dos lo mataron. Cuanto menos la forma también de asesinar a la persona escalofriante a sangre fría, ¿eh? Son sucesos, crímenes muy, muy brutales. Son escenas que, bueno, nos pondrían el vello de punta si las presenciáramos. O la suerte, iba a decir el problema no, la suerte es que nosotros
no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con algo así, pero la verdad que en los sitios donde ocurrió y en la época la sensación que causó tuvo que ser profundísima. No sé si me escuchas bien, Fran. Yo sí, yo te escucho bien, Vale, Andrés. vale. ¿Y tú a mí? Ahora, perfecto, es que se me quedaba un poco bloqueado. Dentro de los asesinatos que se recogen entre los siglos XIX y XX, también hay algunos casos que no se han llegado a resolver, ¿no, Fran? Como por ejemplo el de la mujer asesinada y posteriormente quemada en el siglo XIX. Sí, este ocurrió a últimos del siglo XIX y nos plantea una gran duda, y es el que ocurrió, porque los únicos datos que tenemos es que esta mujer, que era de Aguilar, que era una vecina más de nuestro pueblo, imaginaos lo que debe de ser el crimen en sí, porque lo primero que ocurrió fue que la asesinaron y luego que la mataron. Esto es un crimen con una violencia tan brutal que nos lleva a pensar que puede ser un crimen de violencia de género o un crimen de la persona que lo hizo, que era un psicópata. No se puede ver de otra forma. Que después de matar a una mujer la quemen, eso es con la intención de que no quede rastro de esa persona. Entonces, el daño que causa y las intenciones que lleva es de ser un auténtico psicópata, de pensar muy mal y de querer esconder un crimen. ¿Se sabe qué pasó posteriormente con el asesino? No lo sabemos porque al tener solo esos datos no se puede corroborar ni quién fue ni dónde ocurrió exactamente. Sí sabemos que fue en el pueblo, que ocurrió en alguna de las calles de nuestro pueblo. De otros crímenes sí lo sabemos, pero de este exactamente no. De hecho, hay más crímenes sin resolver. Por ejemplo, tenemos que en el año 1937-38, si no me equivoco, apareció un hombre ahogado en el río Cabra y nadie supo la explicación, porque no fue un suicidio, pero nadie podía darle la explicación. Al igual ocurrió con un niño que creo que tenía 7 años. Estamos hablando, el hombre y el niño aparecieron en una época muy convulsa. Estamos hablando de guerra civil. Se podían esconder estos crímenes fácilmente si fueron un crimen, porque si es un suicidio normalmente se deja una nota, se explica, pero es que de esto no se explica nada. No se sabe por qué aparecieron allí, pero aparecieron muertos y eran de Aguilar, ¿eh? Me guardo el tema de los suicidios, me lo guardo para un poco más adelante en nuestra conversación, Fran. Me lo voy a anotar también. Pero hablábamos un tema que has comentado muy de pasada, y es que violencia de género, o sea, en un siglo como el siglo XIX, que se estuvieran tratando ya temas como estos, ¿no? Que es un caso de violencia de género, como te has dicho, que denota. Bueno, en aquella época no era violencia de género. Una mujer sufría las palizas de su esposo, aguantaba carros y carretas y si le pegaban, pues tenía que callar y seguir con su vida. De hecho, de estos sucesos hay a porrón en Aguilar no solo, sino en más sitios. En Aguilar hay crímenes e intentos de asesinato de mujeres, pero o ellas, mejor dicho, lo aguantaban estoicamente. Es que no era violencia de género porque no se veía así. Una mujer solo tenía tres características básicas de la época, que era ama de casa, fiel esposa y criada. Es que no servía para nada más. El hombre era el que llevaba la voz cantante en todo. Entonces, si ocurría una cosa así, pues se callaba y cuando había un asesinato, como los que ocurrieron en Aguilar, pues llegaba y pronto se olvidaba, ¿eh? Que era así. De hecho, aunque no lo tenemos en el guión de hoy, digamos, de lo que íbamos a hablar, creo que fue hacia 1927, ocurre un crimen brutal. Era un matrimonio joven que se había instalado en Águila hacía poco. Los familiares de ella sí eran de aquí de Águila. Y lo que ocurrió fue que el hombre, el marido, se fue uno de esos días. Había salido, volvió, se fue hacia su mujer y con una pistola le metió 4 tiros en la cabeza. Uf. Después se intentó suicidar, pero
quedó malherido, no se suicidó en el acto, pues ese crimen ocurrió en Aguilar. Tenemos mucho, ¿eh? No es un crimen solo de esto. Cuando salga el libro, me lo firmará uno para mí, ¿no? Hombre, espero que salga, la verdad que espero que salga y que guste a la gente porque es una investigación muy interesante de todo lo que está ocurriendo. Bueno, todo lo que Continuamos avanzando, hablando, de todo lo que ocurrió, que no me equivoque. continuamos avanzando en nuestro programa de hoy. Hablamos del crimen del Viernes Santo. ¿Qué sucede exactamente? Pues mira, somos tan especiales en Aguilar que hay incluso en una fecha tan marcada en el calendario como puede ser un Viernes Santo, eh, no importaba para que ocurrieran desgracias como esta. Tú imagínate ese Viernes Santo con el Nazareno en la calle y después por la noche con el Santo Entierro, con el sepulcro, que salen dos hombres porque sus madres se estaban peleando y claro, el honor de una madre es lo más grande. ¿Quién sale a defenderlo? El hijo por parte de una y el hijo por la parte de otra. ¿Qué ocurrió? Que ellos dos no se daban eh, no solo se daban de hostias, vamos a decirlo así. Lo que hicieron fue sacar las navajas, que era muy común en los hombres de aquella época llevar navajas, incluso las mujeres era muy común, y con las navajas se ensalzaron en una pelea que al final tuvo como resultado que uno de ellos le clavó la navaja certeramente en el corazón y lo dejó muerto al instante. Dentro de lo que es esta fecha señalada de la Semana Santa, teníamos más crímenes, ¿no? Lo quiero recordar, también estuvimos contando el del tema de la timba de cartas y el del Jueves Santo también, ¿no? Sí, la verdad que parece que la Semana Santa es propicia para que ocurran cosas. De hecho, un Viernes Santo también por la noche no fue un crimen, pero mientras estaba pasando el sepulcro por el llano alto, por al lado del casino, allí se estaba jugando una partida de cartas, una timba. ¿Qué ocurrió? Que los que estaban allí, cuando se había jugado una buena cantidad de dinero, uno de ellos sacó el arma y les robó. ¿Qué ocurrió? Que se llevó el arma, se llevó el dinero a punta de pistola, fue un robo en toda regla, mientras el Cristo yacente estaba pasando por allí. Y ese día, esa noche, la verdad que el pueblo de Aguilar estaría en la calle viendo a sus procesiones. Pues el revuelo que se formó fue inmenso con todo lo que ocurrió allí, es que estaba en el centro del pueblo y también ocurrió. Hablamos de otro asesinato más. El pretendiente de una muchacha al que asesina el futuro suegro de este, si no me equivoco. Exacto. Como veis, los crímenes por amor, que también lo hay en el pueblo, pues se dieron. Hoy comentaba yo en una clase la historia de amor más conocida de todos los tiempos, que es Romeo y Julieta. Bueno, pues esto fue una especie de Romeo y Julieta o unos amantes de Teruel, ¿vale? Por poner un símil. ¿Qué ocurrió? Que este muchacho empezó a conocer a una chica en los tiempos de antes, a cortejarla y demás, y el padre, que al parecer era de muy malos antecedentes, pues no quería que su hija estuviera con este chico. ¿Qué ocurre? Que la juventud, como dice un amigo mío, la juventud es una enfermedad que el tiempo cura. Pues la juventud nos hace algunas veces inconscientes y este chico no atipó los peligros que se le venían encima hasta que un día el padre salió para que este muchacho dejara de estar con su hija. El muchacho, según parece, se envalentonó un poco y el padre sacó una navaja sin mediar palabras, sin que el chico pudiera defenderse. Con la navaja se la clavó en el corazón y lo mató en el acto. Esto ocurrió en la calle Ancha, que no estamos hablando de zonas fuera de Aguilar, que ocurrió en la misma calle Ancha. ¿Se sabe a día de hoy o se ha investigado las causas de ese asesinato? No se han investigado. Es que ocurren tantas cosas que es que no se investigan. De hecho, un crimen muy similar a este ocurrió relativamente hace poco en el pueblo. Te estoy hablando de a lo mejor unos 15 o 20 años. Que es que no ocurrió más tarde. Es decir,
que no nos tenemos que ir a principios del 20 o al siglo XIX, que es que ocurrió hace 20 años y fue una cosa muy, 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 muy similar, ¿eh? Y ocurrió también en una de las calles de Aguilar. Puñalada en el cuestión de la Silera. Siguiente asesinato que tenemos que comentar. Volvemos a lo mismo. La sociedad de antes, aunque no nos lo parezca, la sociedad de antes era mucho más violenta que esta. Los hombres, por salir de la taberna medio borrachos, por insultarse, por cualquier historia de esta, pues se liaban de pelea. ¿Qué ocurrió? Que eso le pasó a dos hombres. Se ensalzaron también de pelea. Esta vez los dos se dieron puñaladas, pero uno de ellos le clavó la puñalada en el cuello, provocando que el hombre Muy muriera bien. en el acto. Prácticamente ocurrió allí. Lo tenemos también en un lugar del pueblo, que no estamos hablando de el famoso Desamparado, que ocurrió allí mismo y pasamos muchas veces por al lado y no lo conocíamos. Decía que me dejaba un detalle que había comentado y era el tema de los suicidios. Aguilar no está dentro, pues, corrígeme si me equivoco, dentro de esa zona que conocemos como el triángulo en el que están Iznájar, si no me equivoco, Iznájar, Alcalá la Real y el otro pueblo no recuerdo cuál era. Priego de Córdoba, ¿no? Aguilar no está en ese triángulo. El triángulo que se conoce como el triángulo de los suicidios, algunos le han llamado el triángulo maldito y demás, ocurre entre los tres pueblos que son Inaja, Alcalá la Real, sobre todo, es el primer pueblo del triángulo, y Priego. ¿Qué ocurre? Que allí, en esos pueblos, se dan una tasa de suicidio muchísimo, muchísimo más alta que la media que hay en España. Sobre todo cuando llega la primavera es cuando ocurre esto, cuando empiezan a suicidarse. Que aparte de estos suicidios, lo curioso, que se suicidan miembros de familia, ¿vale? Hablamos de abuelos, padres e hijos, se suicidan en el mismo lugar y de la misma forma. Algunos incluso, antes de suicidarse, dejaron notas en las que explicaban que se suicidaban porque su padre o su abuelo les había dicho que tenían que acabar con su vida. Eso ocurrió en Alcalá. Después en Inaja tenemos la zona de los cortijos malditos. Hay un cortijo, para quien lo quiera conocer, que es el cortijo de los 14, que en ese se dice que los 14 miembros de una familia se suicidaron allí, ahorcándose. Fíjate qué curioso. Aguilar no está. Aguilar no está en ese triángulo, digamos. ¿Ocurren Bueno, pero suicidios? sí, Sí, dime. me refiero, ¿ocurren suicidios? Sí, en Aguilar hay no pocos suicidios, pero bueno, no está dentro de ese triángulo, digamos. De todas formas, lo comentaba porque es una zona que está relativamente cerca. Yo es que me llamó mucho la atención porque en otro de los programas que tenemos en nuestro canal, Territorio Conquistado, que en el que recorremos pueblos de la provincia de Córdoba, estuvimos en Iznájar y estuvimos en Priego. En los municipios de esa zona, en uno de ellos nos comentaron que estaban dentro de ese famoso triángulo de los suicidios y de hecho nos dijeron uno que se había producido hace bien poco y me llamó la atención por lo raro que era, la verdad, lo voy a contar para que la gente lo sepa. Nos contaron algo así, venía mi compañero conmigo también y la chica que nos acompañaba en este caso era la técnico de turismo y nos dijo que era un hombre de unos 40, 50 años nomás, en un pilón, de una fuente, ¿vale? Como aquí sería la fuente de Don Marcelo o cualquier otro tipo de fuente con su pilón grande, se quitó el reloj de muñeca que llevaba, lo dejó justo al lado del pilón y metió de rodillas, ¿vale? Se puso de rodillas y metió la cabeza hasta el cuello en el pilón hasta que se ahogó debajo del agua. Yo creo que es una forma muy, muy, muy rara y muy difícil de quitarse la vida, porque aparte es que tú mismo estás siendo consciente de que te estás ahogando, metiendo tú la cabeza hasta el cuello en el agua. O sea, son cosas muy llamativas. Sí, la verdad que allí hay algo, no se sabe qué, que le hace eso a las familias. De hecho, durante el confinamiento, yo terminé no, empecé y ahora hace poco la he terminado, mi tercera novela sería,
va precisamente sobre estos suicidios y sobre lo que ocurre allí. He hecho una novela basándome en esos casos y la verdad que es muy interesante. Cuando te pones a leer sobre el tema es interesantísimo descubrirlo. Y claro, hay gente que le tiene miedo, que hay gente que dice bueno, que como le ha ocurrido a su padre o a su abuelo o a su tío, que seguramente le ocurrirá a ellos. Y lo tienen, pero muy, muy, muy asumido. Ha comentado también el tema de los cortijos malditos que hay por esa zona. Ojalá algún día también podamos visitarlo en alguna de las temporadas de Misterios de Aguilar, que esperemos que vaya para largo, pero ojalá Sí, podamos acudir a alguno de esos lugares. la verdad que los que van o los que han ido a esos sitios a investigar dicen que hay unos sucesos extraños, que le han ocurrido cosas y para nosotros estaría genial que fuésemos allí y grabar un buen programa. Seguramente podríamos estar en ese cortijo bastante rato y descubrir si hay algo. ¿Algún asesinato más de relevancia o que se pueda contar en el programa de hoy que haya ocurrido aquí en Aguilar o en los alrededores, Fran? Bueno, pues aparte de estos que hemos contado, aparte de los que tenemos, ya se contó en su momento el infanticidio de la calle Carvalho, que ya lo he contado muchas veces, pero de esos crímenes, sobre todo de los que ocurren, por ejemplo, hay un crimen que es muy curioso que ocurrió en la calle Las Ovejas, que la tenemos en Aguilar. Mucha gente pasa por allí y no se da cuenta que en la esquinita que hay arriba hay una cruz puesta. Esa cruz no es No me fijo. porque pues, En qué zona exactamente, Fran? en el cruce, en la calle de arriba, en el cruce con la calle La Tienda, puede ser, calle La Tienda o así. ¿Qué ocurre? Que esa cruz que hay allí puesta, esa cruz no se pone porque sí, no se pone porque seamos más cristianos que nadie. Esa cruz la pusieron en su momento allí porque allí ocurrió un asesinato. En Aguilar se da, bueno, en Aguilar y en otras partes, ¿no? Nosotros tenemos datado en estudios que hemos hecho que en una mujer a la que le habían matado el marido, tú mira lo que es la cosa, ¿eh? Esta mujer le escribe al ayuntamiento pidiendo permiso para que cogieran y pudieran dejarla poner una cruz en la fachada de su casa donde habían matado al marido, que además pone que fue por muerte violenta. El ayuntamiento se lo denegó, pero sin embargo, estos vestigios, estos restos que tenemos de esa historia sangrienta, pues en la calle de las Ovejas tenemos uno. Pero tenemos crímenes en todas las calles, ¿eh? En todas las zonas de Aguilar. Tenemos suicidios en todas las zonas. De hecho, uno de las muertes, por ejemplo, por hablar alguna de las muertes más impactantes que hubo en la estación de tren, no fue un crimen ni fue un suicidio, es el que nosotros hemos venido a titular la muerte de la embarazada. Una mujer, en aquellos tiempos en los que la estación de tren bullía de público, de gente que se iba, que cogía el tren, que era muy, muy transitado aquello, esta mujer fue a echar unos bultos al tren, unas maletas con ropa. ¿Y qué ocurrió? Que el vestido se le quedó enganchado al tren. Cuando el tren empezó a andar y a coger velocidad, tiró del vestido, tiró a la mujer a la vía. ¿Y qué ocurrió? Que el tren la arrolló, la destrozó por completo. ¿Cuál fue el mayor problema? Que cuando la destrozó estaba embarazada y también mató al bebé que tenía. Imagínate lo que tuvo que ser esa imagen allí en la estación. Nosotros cuando decimos creo que titulamos el programa Vías de sangre o algo así, ¿no, Andrés? Sí, bien, O Fran. vías de sangre, pues era por eso. Hay muchísima gente que se ha quitado la vida allí o gente que murió por descuido. Yo todavía no me explico cómo un pastor que hubo en Aguilar se quedó durmiendo en la vía y cómo tendría el sueño ese hombre que lo arrolló el tren, que murió arrollado por el tren. O al menos eso es lo que se desprende de las noticias. Después hay una muy impactante, una noticia de esos suicidios muy impactante al que le encontraron al hombre una completa de cómo encontraron el cuerpo. Te explica, por ejemplo, que a 50 metros de donde ocurrió el atropello o por donde lo arrollaron, apareció un pie, que estaba la parte del cuerpo cortada por la mitad en otro sitio, que una pierna Desmembrado. había salido, te contaban, vamos, te lo contaban todo. Y eso ocurrió allí. De hecho, cuando nos fuimos
aquella vez que fuimos por allí, por la parte del río, con nuestra compañera, ¿te acuerdas lo que decía? ¿Cuánta gente decía ella que, que sentía allí? Era muchísimo, era muchísimo. Y ya no solo gente de eso, sino bueno, los que murieron por la epidemia, que es que estábamos al lado de donde se enterraron a la gente que murió por las epidemias de cólera en 1830 y demás. Y ella que Si decía, no ¿te me acuerdas? equivoco, efectivamente, que le dolía muchísimo la cabeza allí en esa zona. Ujú. Que sentía muchísimo allí. Y sobre Y todo que lo que... Sí, dime, Andrés. dime, no, dime, No, dime. dime. Que lo que decía también es que había muchos niños, ¿te acuerdas? Decía, aquí hay niños y están al lado de nosotros, eso es lo que decía esta chica. Pues es que aquello está todo, busquemos por donde busquemos, en los tramos en los que haya, vamos a encontrar algún suicidio o alguna muerte o por descuido o repentina. Y algunos casos, incluso uno de los casos que me sorprendió más es el cadáver de un hombre que hallaron que no era de Aguilar. Y es que, mira qué crimen, ¿eh? Ocurriría, o lo matarían en el tren y a su paso por Aguilar fue donde lo arrojaron. Ujú. Y te iba a interrumpir antes para comentarte que la zona en la que estuvimos, donde decía que había muchos niños y demás, y que tú has comentado ahora mismo que estábamos en una zona bastante caliente en cuanto al tema de mortandad, es que porque era la zona también donde estaba la antigua como no sé si llaman los cementerios o fosas como donde iban los apestados, ¿puede ser? Se llaman los carneros. Eso es una fosa común, La calle. un carnero, y allí no de la peste, iban de cólera. Date cuenta que aquella parte en la que estuvimos era, en su momento, en el siglo XVI, eran calles. Aquello eran calles y allí estaba la ermita de la Antigua. ¿Qué Pero ocurrió? ¿Dónde? recuerdo que el nombre de la calle era la calle de los Cambrones. Exacto, ese era el nombre de la calle. Esa calle iba a dar a la ermita de la Antigua. Y allí, ¿qué ocurrió? Que cuando venían las epidemias que venían, a la gente no la iban a enterrar dentro del pueblo, ni en una iglesia. ¿Dónde se fueron? A las afueras, al lado de la ermita de la Antigua. De hecho, seguramente, en su momento, si se busca por allí, aparecerán numerosos cuerpos enterrados, seguramente. Bueno, vamos a dejar a un lado las epidemias porque no está la cosa para hablar de epidemias ahora mismo. La Recapitu- verdad, reca- Recapitulando, Fran, hemos hablado de varios asesinatos, lo recordamos. El de los ladrones en el arroyo de la Limosna, el del parricidio de Francisco Martínez, el caso sin resolver de una mujer asesinada y posteriormente quemada. También el del crimen del Viernes Santo, el del pretendiente, o sea, el padre de una muchacha que asesina a su pretendiente, al pretendiente de ella, y también el de la puñalada en el cuestión de la sirena. De estos que hemos comentado como más destacado en el programa de hoy, ¿cuál es el que más te ha impactado a ti a la hora de investigarlo? el parricidio, el parricidio, sin ninguna duda. Estos crímenes son feroces, por decirlo de alguna forma. El parricidio, y si diéramos exactamente con el lugar para poder ir a grabar y a hacerlo en el momento allí y a contar este caso, sería tremendo. Yo creo que sí, el parricidio. Pero de hecho seguramente encontraremos más lugares en Aguilar. Es cuestión de que nos avisen también y de ir y grabar. De hecho, en el último en el que fuimos no nos fuimos desencantados ni mucho menos con lo que nos ocurrió. No sé si los seguidores que nos están viendo tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran trasladarnos. Desde chico viviendo en la calle Oveja y me entero hoy del significado de la cruz. Yo todavía no sé ni dónde está. O sea, a partir de ahora cuando pase por allí miraré porque es que no sé ni dónde está colocada. Has dicho que en la fachada. Son cosas bueno, si no te las explican no se conoce, le podemos dar otro significado y mira, hemos descubierto una cosa nueva y era aquí. Ya Iván, por ejemplo, sabrá cuando pase por allí que allí hubo un asesinato. Seguramente verá ya el lugar con distintos ojos al que lo veía hasta este momento. Nosotros, ya lo digo, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre
sobre el programa. Abiertos estamos a que nos lo diga y poder, y poder responder, vamos. Cristóbal nos comenta que es en la misma esquina de la calle Oveja. Cuando pase por Sí, allí, a partir de ahora me fijaré, porque es que la verdad no me había fijado nunca, no sabía que había una cruz ni nada, o sea, no sí, me... no, sí, como ya dijimos en su momento, si podemos llegar al momento en el que esta dichosa pandemia pase, pues realizaremos un free tour, ya lo dijimos Andrés, ¿verdad? Ya lo hablamos, en el que Lo estoy contando, pero bueno, la gente no se ha hecho público, pero vamos, se puede hacer público sin problema. sí hemos planteado hacer un free tour, una visita guiada, si lo queréis llamar así. Andrés y yo lo hablamos, el dinero que se saque es un donativo, no es para nosotros ni mucho menos, lo vamos a destinar a dos asociaciones del pueblo y lo que vamos es a intentar enseñar estas cosas, explicar lo que hemos vivido nosotros con algunas de las grabaciones, llevarlo a esos lugares y sobre todo también, ¿qué podemos conseguir con ello? Pues si podemos ayudar a algunas de estas asociaciones que están haciendo mucho por los aguilarenses, pues mira, yo por lo menos me siento orgulloso de poder poner un granito de arena. Pues sí, sí, podemos ayudar además de que la gente también disfrute y todo sea porque pase rápido la situación que estamos viviendo ahora y se puedan hacer este tipo de eventos para ayudar también a los que más necesitan, sobre todo a las asociaciones que muchas de ellas lo están pasando mal también porque se dedican a ayudar a los demás y no tienen fondos ahora mismo, con todo lo que estamos viviendo es muy complicado. Fran, si no hay nada más que comentar, yo creo que es un tema interesante el que hemos tratado hoy. Eh, Sobre todo, dejar claro que vamos a intentar seguir grabando programas, seguir dando contenido, pero bueno, todo va a depender de cómo evolucione la situación que tenemos ahora mismo y lo que vayamos teniendo en mente. Sí, sobre todo el intentar, si lo conseguimos, que no lo sé, pero con la gente que nos sigue o que se conecta con nosotros, pues hacerle pasar un buen ratito y que hablen también con nosotros, como están comentando ahora mucho sobre la cruz, que a mí me alegra haberle descubierto el significado y bueno, poder hablar de todas estas cosas. También seguramente hagamos uno en el que se comente sobre los sucesos extraños que le han ocurrido a algunas personas. Yo, como ejemplo, dejo el de un comentario de un amigo mío que entraron a su casa y en la ventana no había nadie, era una noche de verano. En la ventana vieron a una persona muy conocida por ellos que lo estaba mirando. Imagínate cómo se quedaron de pillados, por hablarlo así. De estos sucesos hay muchos y creo que algún día si hablamos así con el tema de, por ejemplo, por decirlo de algún modo, con entes que le han aparecido a otras personas, pues imagínate, por decir alguno que sí conozco, el caso de una niña que no salía del cuarto porque cada vez que iba a salir veía a una mujer mayor vestida de negro, quemada, la veía con el rostro desfigurado y le escribía en la pared un nombre. Imagínate lo que sufría esta niña cada vez que se encontraba con eso. Vamos, es terrible, a mí me lo contaban y se te ponía el vello de punta. De hecho, yo creo que hay más sucesos de este tipo de los que en realidad podemos contar, porque nos llegan muchos, pero claro, luego a la hora de contarlo hay que tener una sensibilidad también especial, porque nosotros no tratamos esto como una forma de sacar dinero, ni como una forma de dar propaganda para que la gente luego pueda pensar cosas que no son, ni mire mal a esas personas, en el pueblo nos conocemos la mayoría, entonces nosotros hay que tratarlo con mucho respeto y con mucha responsabilidad de lo que se está haciendo. Por eso decimos, nos llegan muchísimos testimonios, muchísimas cosas, pero luego a la hora de la verdad hay que saber qué es lo que se escoge y qué es lo que se cuenta. Efectivamente, nosotros no podemos desvelar los nombres de quien nos los cuenta, como tampoco los lugares exactos a los que hemos podido acudir. ¿Por qué? Porque,
primero tenemos que guardar el respeto hacia esas personas que nos han dedicado su tiempo y su sinceridad a decirnos qué le ha ocurrido. Y la verdad que hay cosas que nos dejan helados cuando las conocemos. Así que no vamos a desvelar los sitios, pero sí lo que ha sucedido. De hecho, es lo que estamos haciendo en muchos programas. Pues Fran, a mí solamente me queda darte las gracias una vez más por estar con nosotros, por este directo que le hemos regalado yo creo a la gente. También viene bien, ¿no? En estos días con el toque de queda implantado hasta el 9 de noviembre y ahora con esta noticia que teníamos justo hace unos minutos antes de empezar, que cierran perimetralmente toda la zona sur de Córdoba, ¿no? Pues este tipo de programas, este tipo de charlas, esperamos que también haga un poquito más llevadero a la gente los días. Nada, despedirte porque supongo que mañana otra vez tocará madrugar, ¿no? Si no me equivoco. Sí, mañana toca otra vez madrugar, pero bueno, se lleva con alegría. Yo, por mi parte, decir que nada más, que me alegro de que nos sigan, que hayan estado con nosotros y que si alguno se levanta a la hora de las 3:15 de la No lo madrugada, digas, no lo digas más, no lo que digas seguro más. que, seguro que no es por culpa de ellos. Es la hora mala, así que lo tengan en cuenta, por si les ocurre algo que no nos cuenten. No lo digas más que hay alumnos tuyos viéndote y mañana verás. Pues nada, Andrés, por mi parte nada más. Ni por la mía, así que muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que la gente también haya disfrutado viendo este programa y escuchando la historia sobre los asesinatos y los suicidios que hemos contado un poco así en general. Pues sí, yo espero que hayan disfrutado. Así que nada, Andrés, buenas noches. Buenas noches igualmente y nos vemos pronto, Fran.